Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta clase especial. Bueno, que es una clase especial para Patreons y también para miembros de la página. Por supuesto, saldrá para ustedes en exclusiva, tanto en el muro de Patreon como en el muro de la página nueva que estamos inaugurando. Y bueno, quizás más adelante circule también por YouTube y por algún otro lugar, ¿no? Después de que ustedes lo hayan visto. Así que si están viendo este video y ustedes no pertenecen, no son miembros de Patreon o no son suscriptores de mi página, les vamos a dejar acá abajo en la descripción del video los links para que se sumen y puedan recibir material como este de manera exclusiva antes de lo que se ve en YouTube. Así que bueno, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a trabajar un tema que es realmente muy interesante, que es la relación entre la transferencia y la contratransferencia planteada desde dos autores distintos, dos autores bastante distintos, dos autores muy interesantes los dos, pero por sus características muy diferentes. Por un lado tenemos a Lacan, ¿sí? A Jacques Lacan, y por otro lado a Heinrich Racker. ¿Sí? Lo que es interesante de esto, y ahora se los voy a contar en un momento cuando vayamos avanzando, es que hay una cierta idea de la relación entre la transferencia y la contratransferencia que yo he encontrado que estos dos autores comparten. Son dos autores muy dispares, ¿sí? Lacan, líder del pensamiento francés, líder de la escuela lacaniana de psicoanálisis, con todo lo que eso implica y todas las modificaciones que eso le trajo al psicoanálisis, y Heinrich Racker, un psicoanalista que llega a Buenos Aires a mediados del siglo XX, de orientación kleiniana, y que se dedica a hacer para mí uno de los textos de técnica más interesantes que he leído en psicoanálisis, que es este que está acá, Estudio sobre técnica psicoanalítica de Racker. Y bueno, como les digo, son dos autores en sí mismos ambos muy interesantes, pero de orígenes muy diferentes y también de influencias muy, muy distintas. Así que bueno, lo interesante para mí de poder hablar de transferencia y contratransferencia es que finalmente nos lleva al quehacer de nuestra práctica, ¿sí? A la forma en la cual atendemos pacientes, y siento que hablar de técnica siempre es realmente muy interesante, así que qué mejor que hablando sobre transferencia y contratransferencia utilizando estos dos autores. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar. La referencia que voy a usar va a ser primero los escritos 1 de Lacan, específicamente uno de mis textos favoritos, sin lugar a dudas, que es Intervención sobre la transferencia. Ustedes se acordarán, es ese texto donde Lacan habla un poco críticamente del caso Dora, trata de plantear su lectura del caso Dora en términos dialécticos, es decir, en planteamientos de la verdad por parte de la paciente e inversiones dialécticas por parte de Freud, y así más o menos piensa cómo se desarrolla el caso Dora, y también piensa cómo el caso Dora llega a un impas, al mismo impas que el mismo Freud reconoce y que produce eventualmente la interrupción del caso Dora. Por eso el caso Dora, su verdadero título es Fragmento de análisis de un caso de histeria. Es un fragmento justamente porque ese análisis no llegó a su fin, ¿no? Así que bueno, todo el texto en general es muy interesante, por supuesto que se lo recomiendo. Yo no voy a enfocarme en todo el texto, sino específicamente en la idea, en la relación entre la transferencia y la contratransferencia. Bueno, lo primero que habría que decir es que contratransferencia es un concepto que Freud menciona dos veces, una en un texto sobre el porvenir del psicoanálisis y otra en una carta privada. O sea, es un concepto que no desarrolla el propio Freud, pero que posteriormente, con los desarrollos del psicoanálisis que vinieron después, ¿no? La escuela kleiniana, las relaciones objetales y demás, hubo analistas que destacaron el valor de la contratransferencia. Originalmente en Freud está pensada como el efecto que genera en el analista la transferencia del paciente. ¿Sí? Básicamente así es como la describe Freud, y Freud la piensa en términos más o menos generales como una especie de obstáculo al tratamiento, ¿no? Este es un punto que Racker lee muy bien, y él hace una similitud que es muy interesante, que es, así como la transferencia primero se descubrió psicoanalíticamente como un obstáculo y después evolucionó en una herramienta de trabajo, una herramienta de análisis para poder llevar a cabo el desarrollo de ese psicoanálisis en particular,
Algo similar sucede en la historia de la contratransferencia. O sea, originalmente se descubre como un elemento resistencial, digamos como resistencias o puntos ciegos o puntos no analizados de parte del analista que lo llevan a sentir ciertas cosas que no debería sentir. Y tiempo después, autores post-freudianos empiezan a desarrollar la posibilidad de que esa contratransferencia sea usada también de forma instrumental por parte del analista. Es decir, que podamos pensar los aspectos contratransferenciales como algo producido por el mismo espacio psicoanalítico y la misma relación con los pacientes. Así que bueno, más o menos, digamos, más o menos esa es la lógica en la que se viene planteando o la que más o menos se venía pensando. Veamos rápidamente que Intervención sobre la transferencia es un texto que fue pronunciado en el Congreso de Psicoanalistas de Lengua Romance en 1951, ¿sí? Para que nos ubiquemos más o menos. Y el texto de Racker, ¿dónde encontraré los puntos? A ver, permítanme un segundito a ver si encuentro de qué año es el texto de Racker, porque les cuento rápidamente mientras voy buscando esto. Ah, perfecto, claro. Estos 4 trabajos sobre este tema presenté entre 1950 y 1953 en la Asociación Psicoanalítica Argentina, claro. Bien. No hay mucha chance de que Lacan haya podido presenciar la presentación de Racker en la Asociación Psicoanalítica Argentina y tampoco hay mucha chance de que Racker haya presenciado la propuesta de Lacan. Pero fíjense cómo son más o menos contemporáneos, ¿no? Intervención sobre la transferencia, dijimos que se lee en el año 51 y las conferencias de Racker, los estudios de Racker que comportan este libro, fueron presentados entre el 53 y 54. Así que bueno, más o menos nos referimos a la misma época. Entonces, volviendo un poquito a Lacan. Lo interesante de esta lectura, por lo menos cuando yo la leí por primera vez, fue que me presentó una idea invertida de esto que le estaba planteando sobre la contratransferencia y su relación con la transferencia. Es decir, en el modelo más clásico, como a mí me lo habían enseñado, la contratransferencia que el analista siente surge de los aspectos transferenciales que el paciente proyecta sobre él y con los cuales el analista a veces se identifica, ¿no? Lo interesante que vamos a ver hoy es que tanto en la idea de Lacan como en la idea de Racker, este orden queda alterado, ¿sí? O sea, Lacan propone que en realidad más bien la transferencia surge de la contratransferencia, o sea, la transferencia en el paciente surge de la contratransferencia del analista, y es una idea que Racker también concibe en sus estudios sobre técnica, ¿sí? Así que bueno, sin más que eso, voy a leerles un poco de Lacan. Estoy en la página 218 de esta edición, que es la de siglo XXI, no la última, sino la penúltima. La última tiene aquí unas rayitas negras, es la penúltima, y dice así. Estoy en la página 218 y voy a saltar a la 219. ¿Qué es finalmente esa transferencia de la que Freud dice en algún sitio que su trabajo se prosigue invisible detrás del progreso del tratamiento y cuyos efectos por lo demás escapan a la demostración? Es decir, ¿qué es esa transferencia? Y acá viene lo interesante. ¿No puede aquí considerársela como una entidad totalmente relativa a la contratransferencia? ¿Sí? ¿Ya ven la inversión? No la contratransferencia relativa a la transferencia del paciente, sino la transferencia del paciente relativa, total y completamente relativa a la contratransferencia del analista. Definida, la contratransferencia, como la suma de prejuicios, de las pasiones, de las dificultades e incluso de la insuficiente información, ¿no? Podríamos decir de la ignorancia, del analista en determinado momento del proceso dialéctico. Dicho de otra manera, la transferencia no es nada real en el sujeto, sino la aparición en un momento de estancamiento de la dialéctica analítica de los modos permanentes según los cuales constituye sus objetos, ¿no? Esta es, creo yo, la gran
crítica a la transferencia y a la contratransferencia que surge en Intervención sobre la transferencia, ¿sí? Es decir, Lacan diciendo, ¿no podríamos pensar más bien que los fenómenos transferenciales son el efecto, digamos, la respuesta, una entidad relativa a la contratransferencia por parte del analista? Y aún más, entendiendo esa contratransferencia o definiendo esa contratransferencia como la sumatoria de los prejuicios, las pasiones, ¿sí? Los patos, las dificultades e incluso la ignorancia del analista. Primero que la inversión ya es en sí misma interesante, ¿no? O sea, suponer que más bien los momentos transferenciales surgen en relación a los momentos contratransferenciales. Acá lo contratransferencial para mí, el problema que tiene es que sigue surgiendo o sigue estando en relación un poco a cómo lo plantea Freud, como les decía hace un momento, ¿no? Es decir, como los aspectos contratransferenciales pensados en un sentido peyorativo, pensados en un sentido como de error técnico, ¿no? O sea, como que el analista tiene prejuicios, el analista tiene pasiones, tiene dificultades y tiene ignorancia. Yo creo que Lacan lo dice de alguna forma en un sentido peyorativo, aunque, sin ir más lejos, ¿qué analista no tiene prejuicios, no tiene pasiones, no tiene dificultades y no tiene ignorancia, ¿no? Es decir, yo creo que si le quitamos el aspecto peyorativo y relativamente superyoico del señalamiento, yo podría muy bien aceptar que la contratransferencia por parte del analista surge de esos aspectos, ¿no? Surge de aspectos no analizados, surge de prejuicios no analizados, surge de pasiones no analizadas, de dificultades, incluso de la propia ignorancia, ¿no? De cierta falta de información. Cuando digo rescatar esta definición de aspectos superyoicos, me refiero a que ¿qué analista no tiene eso? O sea, ¿quién de nosotros no tiene eso? De alguna manera, en mayor o menor medida. Por supuesto que hemos tratado de que eso esté en el menor grado posible y por supuesto que hemos tratado de que eso no afecte el quehacer con nuestros pacientes. Ahora, no está del todo logrado, por supuesto, todos nosotros tenemos esos aspectos, ¿sí? Entonces, la transferencia surgiría como un momento de estancamiento de esta dialéctica que Lacan propone en el texto. Y cuando eso se estanca, aparecen elementos transferenciales, ¿sí? Mucho más en relación a la contratransferencia del analista, es decir, como respondiendo a la contratransferencia del analista, que por una forma particular, como dice ahí, de constituir los objetos, ¿no? Así que bueno, esa digamos, es la idea inicial, que a mí siempre me pareció novedosa, siempre me pareció interesante, pero que, sin lugar a dudas, me llamó la atención encontrar una idea similar en un manual de técnica psicoanalítica, teniendo en cuenta todo lo que los lacanianos piensan sobre la técnica, ¿no? Es muy raro que Lacan haga comentarios así de este tipo, comentarios técnicos de este tipo, por aspectos que después en otro momento, si quieren, en otras clases hablaremos, pero no así en Racker, que hizo de la técnica un aspecto de estudio bastante profundo en su carrera, ¿sí? Entonces, bueno, me parece interesantísimo cómo él lo define en el contexto, os voy a poner un poco de contexto. Este texto tiene 9 estudios, ¿sí? Y este lo define en el contexto 229, el contexto del estudio 6, que se llama Los significados y usos de la contratransferencia. Entonces, bueno, voy a leer un poco de Racker para que se vaya entendiendo. Irán viendo que el estilo es radicalmente diferente, la forma de hablar es otra, ¿no? Pertenece a la escuela kleiniana, o sea que, bueno, muy diferente. Escuchen entonces, página 229. Dice así. El que el grado de los conflictos contratransferenciales determine las deficiencias en el análisis de la transferencia se hace evidente considerando que la transferencia es la expresión de las relaciones con los objetos internos. Pues siendo así, la comprensión de la transferencia, escuchen qué idea tan interesante, la comprensión de la transferencia por parte del paciente, agrego yo, dependerá de la capacidad del analista para identificarse tanto con las tendencias y con las defensas como con los objetos internos del analizado, ¿no? Muy interesante, porque lo que está diciendo es poder concebir
¿no? O sea, poder comprender la transferencia que en ese momento se está jugando en el dispositivo. Es decir, los aspectos transferenciales que el paciente está depositando sobre nosotros. Para poder comprender bien eso, es necesario que el analista pueda identificarse, dice él, tanto con las tendencias como con las defensas, como con los objetos internos del analizado, ¿no? Es interesante, o sea que ahí identificarse significa que pueda sentir un poco de eso y de ser consciente de estas identificaciones. Entonces, poder permitirse sentirse identificado con estos aspectos y al mismo tiempo ser consciente de estas identificaciones. Eso, a su vez, dependerá del grado en que acepta su contratransferencia. ¿Estamos? Tiene sentido lo que está diciendo Ranker, ¿no? Porque, digamos, yo puedo ser consciente de los lugares transferenciales donde me ubica el paciente si logro ser consciente de cómo quedo identificado con esos objetos o con esos lugares. Ahora bien, dice, que yo pueda hacer eso va a depender del grado en que yo acepto mi contratransferencia. Acepto lo que estoy sintiendo con respecto a eso. Acepto cómo me siento puesto en algún lugar. Acepto cómo el paciente me ubica de una forma en algún lugar u otro. Ya que esta, la contratransferencia, se basa en las identificaciones con el ello y el yo del analizado, por un lado, y en las identificaciones con los objetos internos de este por el otro, ¿no? Fíjense que tiene que ver con cómo queda uno identificado, tanto con aspectos yoicos, con aspectos del ello, dice él, o con aspectos de los objetos internos. Pero la clave es la identificación. La clave de la contratransferencia es la identificación, ¿no? Eso está claro, ¿no? Yo puedo sentir contratransferencia porque me identifico con la transferencia. Si no, no lo sentiría. O sea, ¿por qué un analista a veces se aburre? ¿O por qué un analista a veces se divierte? ¿O por qué un analista a veces se angustia? ¿O por qué un analista a veces se preocupa? Bueno, porque queda identificado con los aspectos, con ciertos aspectos de la problemática del paciente, ¿no? Sigo entonces, y este es el punto central. Se podría decir también que la transferencia es la expresión de las relaciones con las contratransferencias, ¿no? Se podría decir también que la transferencia es la expresión de las relaciones con las contratransferencias fantasiadas y reales del analista. Interesantísima la idea, ¿ven? O sea, la transferencia es la forma de expresión de la contratransferencia real y fantasiada que tenga el analista sobre el paciente. Ahora voy a poner un par de ejemplos de eso. Pues así como la contratransferencia es la respuesta psicológica a las transferencias, reales e imaginarias, del analizado, así también la transferencia es la respuesta a las contratransferencias imaginarias y reales del analista. ¿Ven? Es la misma idea de Lacan. Es decir, hay transferencia porque hay contratransferencia, ¿sí? O sea, la transferencia es el resultado de los aspectos contratransferenciales imaginados o reales, eso no importa, de parte del analista hacia el paciente. Y eso hace surgir la transferencia. ¿Ven? Es exactamente la misma idea de Lacan, más o menos en el mismo año, en dos lugares radicalmente distintos, ¿sí? Lo interesante es que Ranker no le imprime para mí, o por lo menos no lo leo yo así, este aspecto medio superyoico de está mal que esto suceda, ¿sí? O sea, no es tan duro como Lacan cuando dice prejuicios, pasiones, dificultades. Él más bien se refiere a contratransferencia, ¿sí? No, me parece a mí que no hace una puesta en valor de tenerlo o no es una crítica, está describiendo cómo la contratransferencia puede surgir de la transferencia, tanto como la transferencia puede surgir de la contratransferencia. Entonces, acá está lo importante, escuchen. El análisis de las fantasías del analizado con respecto a las contratransferencias, las que constituyen las causas y consecuencias de las transferencias, son una parte integrante del análisis de estas últimas. O sea que una parte integrante del análisis de la transferencia es el análisis de la contratransferencia que la provocó. O sea que hay aspectos del analista que producen transferencias y esos deben ser analizados, digamos, la transferencia del paciente debe ser analizada
en relación con aspectos de la contratransferencia reales o imaginados por parte del analista. Es una idea muy interesante, ¿sí? La captación de las fantasías del analizado referentes a la contratransferencia dependerá a su vez del grado en que el analista mismo perciba sus procesos contratransferenciales, o sea, el grado de continuidad y profundidad de su contacto consciente consigo mismo. ¿Sí? Es decir, para que nosotros podamos entender que se puede analizar las contratransferencias y cómo esas contratransferencias nuestras producen transferencia en el analizado, primero tenemos que estar conscientes de nuestra propia contratransferencia. Ese sí, creo que ahí sí lo menciona claramente Rucker como un error técnico. Es decir, ignorar o reprimir la existencia de contratransferencias mías va a generar que no se pueda analizar tan abiertamente las transferencias por parte del paciente, porque las transferencias del paciente en gran medida surgen de las contratransferencias del analista, ¿sí? Una idea muy interesante. En resumen, dice Rucker, ya estoy en la 230. La represión de las contratransferencias y otros mecanismos de defensa referente a ellas lleva necesariamente a deficiencias en el análisis de la transferencia, lo que a su vez lleva a la represión contratransferencial en cuanto el candidato se convierte en analista. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí apunta el tema de la formación del analista y lo importante que podría ser para nosotros tener en cuenta y no reprimir los aspectos contratransferenciales, ¿sí? Porque eso va a llevar a una deficiencia, ya no en el análisis únicamente de nuestras contratransferencias, incluso en el análisis de la transferencia de los pacientes. Es una herencia de generación en generación similar a las idealizaciones y negaciones con respecto al asimado de los padres que continúan obrando aún cuando el niño se convierte en padre o en madre, ¿no? La metáfora es pertinente porque cuando el analizante ese se convierte en analista, mantiene esta herencia, digamos, de la represión de los aspectos contratransferenciales. Y el punto al que puede llegar es a que si yo reprimo o ignoro mis aspectos contratransferenciales, puede ser que se me dificulte mucho más identificarme con aquello que el paciente está generando en la transferencia y por ende lograr interpretar bien la transferencia, ¿sí? Lo que está diciendo Rucker es, si uno no es consciente de sus contratransferencias, genera un problema a la hora de la interpretación de la transferencia. Es una idea muy interesante. Y lo que más me llama la atención es cómo estos dos autores que provienen de lugares radicalmente diferentes y de ideas completamente distintas llegan a una conclusión similar. Es decir, la relación entre transferencia y contratransferencia es dialéctica, para decirlo en términos lacanianos, ¿sí? Entonces, si borramos la línea de que sentir aspectos contratransferenciales es un error técnico, quizás podemos entender cómo tanto la transferencia produce contratransferencia, como los aspectos contratransferenciales del analista, puntos ciegos, no analizados, prejuicios, pulsiones, ignorancia, termina produciendo elementos transferenciales por parte del paciente que nosotros no podemos leer si no estamos atentos a esas contratransferencias. Así que bueno, la verdad que para mí fue muy novedoso encontrar esta relación entre los autores. Espero que a ustedes también les haya parecido interesante y sobre todo espero que les sirva para poder reflexionar sobre los aspectos de nuestra técnica, que me parece que siempre es algo que es muy interesante hacer. Les agradezco muchísimo por participar en Patreon, les agradezco muchísimo por estar suscritos a la página y como les decía al principio, si todavía no están en Patreon o no están en la página, acá abajo en la descripción del video les vamos a dejar los links para que entren y se sumen. Muchas gracias a todos y nos vemos en una nueva clase especial. Que estén muy bien.